Bienvenidos hermanos y hermanas a este nuevo video de la Escuela Dominical. El día de hoy vamos a analizar las secciones que son de las 67 a las 70 y vamos a analizar un par de puntos que encierra en estas secciones. El tema de esta clase se titula "De tal estima como las riquezas de la tierra". Y recuerden que estos videos no pueden ni deben reemplazar su estudio personal ni familiar del Ven Sígueme y de las Escrituras. Así que les invitamos que puedan estudiar, ya que por la brevedad de estos videos no vamos a poder analizar cada uno de los pasajes ni de las doctrinas que encierran. Así que les invitamos a que puedan estudiar y puedan aprender sobre los contextos y la doctrina que encierra cada una de estas secciones. Y ya para empezar directamente con la clase, vamos a la sección número 67. En el encabezado leemos lo siguiente: revelación dada por medio de José Smith, el profeta. No, y noten que en cada una, sino en todas las secciones, en los encabezados de las secciones de Doctrina y Convenios, siempre empieza con esa frase: revelación dada por medio de José Smith, el profeta. No, en Hiram, Ohio, en noviembre de 1831, hubo en la ocasión una conferencia especial en la cual se consideró y se aprobó la publicación de las revelaciones que ya se habían recibido del Señor por medio del profeta. ¿No? Se decidió que Oliver Cowdery y John Whitmer debían llevar los manuscritos de las revelaciones a Independence, donde W. W. Phelps las publicaría con el título The Book of Commandments, el libro de mandamientos. ¿No? Y era el 1 de noviembre de 1831 y se había convocado un consejo de líderes de la iglesia. ¿No? Ezra Booth, quien habíamos hablado un poco de él anteriormente, en un periódico había acusado al profeta José Smith de guardarse ciertas revelaciones, de no darlas a conocer al público, e incluso lo había tachado al profeta como de que estaba profesando revelaciones falsas, revelaciones que no eran verdaderas. Y no solo eso, sino que también en ese entonces no existía el libro de mandamientos o doctrina y convenios como hoy lo conocemos de una manera impresa, ¿no? La obra misional especialmente era un poco diferente a lo que vemos hoy, ya que para que los miembros o para que los élderes pudiesen llevar estos nuevos mandamientos, porque recordemos que lo que vemos en doctrina y convenios pertenece únicamente a la iglesia restaurada y no existía una referencia de este tipo de revelaciones antes, entonces tenían que copiar los escritos a mano para poder llevar a los otros pueblos y así sucesivamente pues ir predicando los principios o las revelaciones que el Señor le había dado al profeta José Smith. ¿No? Entonces no era tan sencillo como ahora, que quizás tenemos nuestros dispositivos o nuestros libros y ya tenemos un conocimiento general o promedio de varios principios. Entonces no, en ese entonces al ser la iglesia restaurada, una iglesia nueva, con ideas nuevas de la época, era un poco más complicado, y el no disponer de este material impreso hacía mucho más arduo el trabajo, ¿no? Entonces muchos élderes querían poder tener esto impreso, y tomando estos dos motivos el profeta convocó a un consejo de líderes para poder discutir del asunto, ¿no? Entonces había personas en el consejo, parte del consejo, que no estaba tan de acuerdo de publicar estas revelaciones. Y el motivo que ellos tenían para no desear que esto se publicara para que se publicara a todas las personas, era porque los miembros en ese entonces, si ustedes recuerdan, estaban siendo trasladados de ciudad en ciudad o de estado en estado, estaban sufriendo persecuciones por todo lado, por todos los motivos que podríamos pensar. Así que los líderes querían evitar de cierta manera poner más peso en los miembros al dar a conocer estas cosas que antiguamente no eran tan familiares, ¿no? Recordemos que hay muchos principios, como el de que Dios habla actualmente sobre la Trinidad, y muchos otros principios que antiguamente la gente no los conocía, y a partir de la restauración del Evangelio el mundo comenzó a aceptar esto como verdades ya más generales. Pero en ese entonces
estos conocimientos eran totalmente nuevos y también eso llevaba un poco a la persecución que sufrían los miembros en ese entonces, ¿no? Entonces, después de debatirlo durante un tiempo, se resolvió o se aprobó publicar 10.000 copias del libro de mandamientos para poder repartirlos entre la membresía y a las personas que deseaban estudiarlo. Pero para poder publicar este libro se necesitaba de un prefacio, no de una introducción, tal y como lo tenía el libro de Mormón, que ya se había impreso. Ahora le tocaba al libro de mandamientos poder dar una introducción para que las personas supiesen pues de qué trataba el libro, básicamente, ¿no? Entonces se asigna a distintos líderes a que pudiesen escribir este prefacio, y uno de estos en particular era William McLellin, quien de hecho se había ofrecido, ya que él había servido como maestro y se había ofrecido en poder escribir ese tipo de revelaciones, pues él pensaba que eh, tenía el conocimiento, la preparación suficiente para poder escribir eh, la introducción o incluso una revelación similar a las que José Smith había recibido, ¿no? En este entonces o en este consejo incluso había muchos líderes, muchos miembros y personas fuera de la iglesia. Si ustedes leen el libro de Santos, se menciona sobre una tal Nancy, quien había cuestionado también al profeta, ya que mucha gente estaba sorprendida de que tantas personas con dinero, con reputaciones y tenía tantos otros seguidores, José Smith, decían, bueno, este José Smith, que era un granjero sin preparación, ¿cómo es que tiene tantos seguidores, ¿no? ¿Cómo es que convence a tanta gente de que lo que está diciendo él es verdad, ¿no? Y entonces muchos de estos miembros, líderes y personas externas de la iglesia pensaban que el lenguaje o la educación de José Smith limitaban en cierta manera las revelaciones del Señor. Entonces, por más que ellos aceptaban a José Smith el profeta, pensaban de que el idioma o el conocimiento que tenía José Smith no permitía que las revelaciones del Señor se expresaran en un lenguaje puro, o creían de que alguien más podía escribir mejor las revelaciones, ¿no? Y es por eso que llamé a su atención esa primera frase con la que siempre empiezan las secciones, que es revelación dada por medio de José Smith, el profeta, porque ese es el tema central de esta clase, ¿no? El manual lo menciona como las revelaciones dadas por medio de José Smith son verdaderas y provienen de Dios. Entonces, William McLellin y muchos otros líderes se habían puesto en la tarea de escribir un prefacio, e incluso el contexto da un poco de énfasis al hecho de que William McLellin había fracasado varias veces en poder escribir un prefacio que se sintiera como si viniera del Señor, ¿no? Entonces, ya que ninguno de estos estaban de acuerdo con el prefacio que se había escrito, pues se le pide al profeta que pudiese orar y conocer la voluntad del Señor en cuanto al asunto, y es lo que nosotros conocemos como la sección número 1. Ustedes recuerdan nuestra primera clase del año, cuando analizamos la introducción del libro de mandamientos, leemos cómo el Señor dicta cuál iba a ser el propósito de este libro y por qué Él había dado este libro, ¿no? Pero antes de poder recordar lo que nos mencionaba esa sección, bueno, sí, vamos a ver la sección número 1 para poder ponernos en contexto. El versículo número 17, ¿no? Donde él dice, por tanto, yo el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José mi hijo y le hablé desde los cielos y le di mandamientos, ¿no? Eso ya inmediatamente llama mucho nuestra atención cuando el Señor dice, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, ¿no?
si nosotros nos saltamos un poquito hasta el versículo número 24, dice, He aquí, soy Dios, y lo he declarado, estos mandamientos son míos, y se dieron a mis siervos en su debilidad, hablando directamente de José Smith, ¿no? Y esta es como la parte central de este tema, ¿no? El Señor había declarado que a pesar de la debilidad en expresarse de la escritura o de la poca educación que habrá tenido José Smith en ese entonces, Él lo había llamado como profeta, ¿no? A pesar, dice, lo declaró estos mandamientos y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcancen conocimiento y para que cuando errasen fuese manifestado y para que cuando buscasen sabiduría fuesen instruidos y para que cuando pecasen fuesen disciplinados para que se arrepientan y para que cuando fuesen humildes fuesen fortalecidos y bendecidos desde lo alto y reciban el conocimiento de cuando en cuando. Es una de las maneras como el Señor estaba demostrando a estas personas pues que José Smith, a pesar de sus debilidades, había sido designado como el profeta, ¿no? Y todas las revelaciones venían por medio de él. Incluso si nosotros recordamos, si nos vamos un poco más atrás en la historia, cuando Oliver Cowdery quería ayudar en la traducción del libro de Mormón, recordemos que Oliver Cowdery también era un profesor, no era un maestro, así que tenía cierto conocimiento y de hecho fue uno de los motivos por los cuales se lo escogió como ayudante o como escriba en la traducción, ya que él podía expresar mejor las cosas, se había designado que él escriba ciertas cartas que iban hacia el público y demás, entonces ya que él tenía una mejor educación, recordemos que él también había cuestionado en cierta manera y pensaba, bueno, si José Smith con su poca habilidad puede hacer esto, ¿por qué yo no? Y fue cuando habíamos aprendido que el Señor lo amonestó, porque no era una cuestión de que, bueno, creo que a veces somos como Oliver y tendemos a creer de que las revelaciones del Señor vino como los créditos de las películas, no una línea tras otra, una línea tras otra, una línea tras otra, y José Smith nada más se dedicaba a escribir y escribir y escribir y escribir, pero no funcionaba. Si ustedes tienen la oportunidad de echarle un ojo al libro original del libro de mandamientos, van a poder ver que los versículos que hoy leemos, que son los mismos, no están distribuidos de la misma manera. Es decir, están separados como si un solo versículo, cada línea o cada coma que ustedes puedan ver, se separaba en otro versículo y en otro versículo y en otro versículo. Y yo analizando un poquito de eso, y esto ya es opinión personal, me di cuenta de que las revelaciones no venían como los créditos de la película y pasaban y José Smith escribía hasta el final, ¿no? Se sentaba un día y escribió toda la sección 67, después la 68, la 69 y así. No, sino que estas revelaciones, y lo dicen en varios de los encabezados, muchas de las revelaciones tomaban meses o incluso años, otras fueron dadas en un tiempo y después fueron unidas con otras dadas posteriormente. Entonces, no, eran unas revelaciones que venían progresivamente, ¿sí? Y esto es algo de lo que vamos a ver mucho durante todo el estudio de Doctrina y Convenios, es que las revelaciones venían progresivamente a medida que los miembros iban aprendiendo nuevas cosas o a medida que el profeta iba mejorando su entendimiento del Evangelio, ¿sí? Y esto es algo que quizás estos líderes en este consejo que les había mencionado no estaban entendiendo todavía, ¿no? Y bueno, creo que quizás si nosotros nos vamos a la sección 67, leemos el versículo número 5, nos dice lo siguiente: vuestros ojos han estado sobre mi siervo José, mi hijo, y su lenguaje y sus imperfecciones habéis conocido, ¿no? Y en vuestro corazón habéis procurado conocimiento para poder expresaros en un lenguaje superior al suyo. Y esto también
lo sabéis. Y eso es lo que estaba sucediendo, lo que les había comentado junto con Oliver, y es lo que pasaba con William McLellin incluso. Eh, el profeta, hablando sobre William, había registrado en su diario que William era un hombre de más conocimiento que de sentido, ¿no? Y creo que muchas veces podemos encontrarnos en el mismo estado creyendo que nuestro conocimiento nos pone por encima de otras personas. Y el Señor les hace este desafío que me parece muy interesante, que demuestra la confianza increíble que tenía el Señor, no solo sobre él mismo, sino también sobre José Smith. Él dice, ahora, escoged del libro de mandamientos el menor de entre ellos, ¿no? Y nombrad al que de vosotros sea el más sabio. Y si hay entre vosotros alguien que pueda ser uno semejante, entonces sois justificados al decir que no sabéis que son verdaderos. O sea, sois justificados al decir que es falso, ¿no? Mas si no podéis hacer uno semejante, estáis bajo condenación si no testificáis que son verdaderos, ¿no? Y este es un versículo, especialmente el versículo número 8, me llama mucho la atención, porque eso fue el ejercicio principal de los líderes en ese entonces. Y quizás si nosotros hiciéramos ese ejercicio, creo que nos iría de la misma manera. Nos sería casi imposible que pudiésemos transmitir los mismos principios o las enseñanzas sin importar el lenguaje que nosotros utilicemos, ¿no? Y si nos enfocamos en el versículo número 8, vemos que dice, si ustedes no pueden escribir algo como lo que he mandado escribir yo, ¿no? Él dice, estáis bajo condenación si es que no testifican de que son verdaderos, ¿no? Si sabiendo que no puedes hacer esto y te das cuenta que esto realmente vino del cielo, y si aún así no testificas que es verdadero, estarás bajo condenación, ¿no? Porque los principios, y vamos a verlo también un poco más adelante, las revelaciones y esta, no solo basta con que sepamos que son verdaderas, ¿no? Si después de haber recibido este testimonio de Dios, de la veracidad de sus revelaciones, nosotros seguimos dudando y renegando, estaremos bajo condenación, como nos dice la Escritura. Tenemos una responsabilidad con el conocimiento que adquirimos, ¿no? Un discurso decía lo siguiente: el conocimiento que tengamos sobre la gente y el mundo que nos rodea nos ayuda a edificar el reino de Dios, ¿no? Y es el mismo principio que los líderes en ese tiempo aceptaran sobre José Smith, ¿no? Como el comunicador autorizado de las revelaciones, y se aplica a nosotros en nuestros propios barrios, en nuestra propia estaca. Al igual que las personas en 1831, nosotros podríamos vernos en esa situación de criticar a nuestros líderes locales por sus debilidades, por su falta de preparación o por su exceso de preparación. Yo recuerdo hace un par de años, estábamos en un barrio y uno de los consejeros un ex obispo de ese mismo barrio se había acercado a uno de los consejeros actuales de ese barrio y le había dicho: mira, ustedes deberían estar haciendo esto, como líderes deberían hacer esto y lo otro, y deberían enseñar estas cosas y todo lo demás, ¿no? Y este consejero, algo muy gracioso que le respondió fue: bueno, ¿y por qué no lo hiciste en tu tiempo? ¿No? Y creo que es una lección muy útil para todos nosotros. Creo que a veces nos sentimos como con ese derecho de poder hablar por encima de otras personas, o de poder cuestionar a nuestros líderes solo porque conocemos sus imperfecciones, al igual que como lo decía en la sección, y creemos que nosotros podríamos hacerlo mejor, ¿no? Y no estoy diciendo que deberíamos solo callarnos y agachar la cabeza, porque eso tampoco es lo que quiere el Señor, ¿no? Pero el hecho de que nosotros estemos
predicando esta sublevación hacia otros miembros, que nosotros estemos cuestionando de que ese líder debería ser o no un líder por lo que sea, nos pone en una situación precaria, ¿no? El Señor había escogido a José Smith a pesar de su poca educación, y eso no tiene nada que ver. Quizás un dato curioso que se me viene ahorita como dicen, de la punta de la lengua, en una de las razones por las que las personas en los Estados Unidos no estaban tan conformes con los miembros de la iglesia, con los mormones, pues era porque en el tiempo de las colonias, cuando recién se establecieron los Estados Unidos, todo este tema de la religión era un tema muy sectario, muy privilegiado, ¿no? Y esto viene desde el catolicismo romano, desde los imperios de Europa, donde solo la clase privilegiada tenía acceso hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios, o solo quienes tenían un título noble, quienes eran caballeros o demás, o eran de un linaje muy específico, podían acceder a una educación, especialmente una educación en temas doctrinales, ¿no? Y es por eso que en estos países la iglesia estaba tan arraigada en el gobierno, porque eran también personas de cierta élite, de cierta clase social, no era cualquier persona, ¿no? Y cuando José Smith se le revela de que pues el Señor habla en la actualidad y Él escoge a sus siervos, y sin importar su preparación ellos pueden participar de la obra de salvación, esto causó una conmoción entre las personas que vivían en los Estados Unidos en ese entonces, porque venían con esta tradición de no, es que solo quienes estén preparados, quienes sean de linaje puro, quienes sean descendientes de reyes y los demás, deberían poder ser predicadores, pero tú eres un granjero, tú no puedes ser un predicador. Y esa es la mentalidad que tenía en el tiempo de las 13 colonias, que tenían los europeos en ese entonces, que cambió con la restauración del Evangelio, ¿no? Porque Dios enseñó ahí de que toda persona, quien tenía el deseo y que era digna, podía participar de la obra de salvación. Y es lo que vemos actualmente pues con obispos, líderes, setentas y demás, personas que quizás no son los mejores de su clase, pero son los mejores en la clase del Señor, ¿no? Y si nosotros, bueno, y ese es un dato curioso que quizás nos puede también ayudar a entender por qué eran tan perseguidos los miembros en ese entonces. Pero no caigamos, hermanos, en ese pensamiento retrógrada de creer que solo los educados deberían tener una posición de liderazgo, ¿no? Si nosotros nos vamos al versículo número 10, en esta sección número 67 leemos lo siguiente: y además, de cierto os digo, y esto me gusta, que es vuestro privilegio, y que os hago una promesa a vosotros, los que habéis sido ordenados a este ministerio, que si os despojáis de toda envidia y temor y os humilláis delante de mí, porque no sois suficientemente humildes, el velo se rasgará y me veréis y sabréis que yo soy, no con la mente carnal o natural, sino con la espiritual, ¿no? Creo que en ciertas ocasiones nos hemos visto como si fuese nuestro derecho hacer cierto tipo de cosas, o si se estuviese ofendiendo, si se nos estuviese ofendiendo por no hacer cierto tipo de cosas. Y el Señor nos recuerda que en realidad, y yo personalmente siempre lo he considerado así, ¿no? El ser miembro de la iglesia, o el tener ese llamamiento, o cualquier otra cosa, o incluso tener el trabajo que tengo, es un privilegio que el Señor me ha dado, mas no es un derecho que yo tengo. Es un privilegio que el Señor nos ha dado, que si nosotros nos despojamos de la envidia, del temor, y si nos humillamos, nosotros podremos saber, o podemos obtener las mismas revelaciones que se dieron a José Smith, pero lo haremos con
la mente espiritual y no con la carnal, ¿no? Porque miren, en el versículo número 11 y 12 y hasta el 13, él dice, porque ningún hombre en la carne ha visto a Dios jamás, ¿no? Ni puede hombre natural alguno aguantar la presencia de Dios, ni conforme a la mente carnal. No podéis aguantar ahora la presencia de Dios, ¿no? Y después dice, ni la administración de ángeles, por consiguiente, continuad con paciencia hasta perfeccionarnos. Porque es a veces lo que nos sucede. Pensamos que, bueno, queremos señales, queremos revelaciones, queremos conocimiento, pero el Señor es muy claro y nos dice, no podéis aguantar ni siquiera la administración de ángeles, ¿sí? ¿Y por qué no podemos aguantarlo? No es por nuestra preparación. Es porque no nos hemos despojado de la envidia, el temor y no nos hemos humillado lo suficiente, ¿no? Esa es la razón por la que quizás a veces no obtenemos las respuestas que queremos o que nos satisfagan, pero justo ahí está la respuesta de cómo nosotros podemos obtenerlas. Y en el versículo número 14 nos da un poquito el resultado. Él dice, primero dice, no volváis atrás vuestras mentes, que quiere decir, no volvamos a caer otra vez en los mismos pecados, no nos sintamos pesar por los pecados que hemos abandonado. Dice, y cuando seáis dignos, veréis y sabréis en mi propio y debido tiempo lo que os fue conferido por la mano de mi siervo José, mi hijo, ¿no? Y esto quizás es un tema que podríamos hacer otro video para poder analizarlo a fondo, pero nada más para que podamos entender un poquito mejor por qué necesitamos despojarnos de este tipo de cosas, lo vamos a encontrar en la epístola de los Corintios, ¿no? Si nosotros nos vamos a Primera de Corintios, el capítulo número 2, y leemos los versículos de 13 al 14, dice lo siguiente, y este es Pablo hablando, ¿no? Y recordemos que Pablo era una persona preparada también. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿no? Las cosas espirituales, si queremos obtener un testimonio, una revelación, una confirmación del Espíritu Santo, debemos entenderlas con la mente espiritual. No podemos buscar ese conocimiento con una mente carnal, porque no la vamos a hallar. ¿Sí? Ahora, para poder hacer un poquito el juego con la sección 67, nos saltamos a la sección número 70, al final de los versículos del 1 al 4, que es lo que nos interesa ahorita. Él dice, escuchad, oh habitantes de Sión, y todos vosotros los de mi iglesia que estáis lejos, y oíd la palabra del Señor, que comunico a mi siervo José Smith y también a mis siervos Martin Harris, Oliver Cowdery, John Whitmer, Sidney Rigdon y William W. Phelps, por vía de mandamiento a ellos, porque les doy un mandamiento, por consiguiente escuchad y oíd, porque así les dice el Señor. Y esto es lo que nos dice a todos y a cada uno de nosotros. Yo, el Señor, los he nombrado y ordenado mayordomos de las revelaciones y mandamientos que les he dado, y que en lo porvenir les daré, y les exigiré un informe de esta mayordomía en el día del juicio, ¿no? Este conocimiento que nosotros adquiramos, y haciendo un poquito el juego con lo que mencionaba la sección número 67, todas las cosas que el Señor nos ayude a entender, todas las responsabilidades en las que el Señor nos ponga, de eso daremos cuenta en el juicio final, ¿no? Si nosotros usamos nuestro conocimiento para desviarnos de la iglesia, de eso daremos cuenta en el juicio final. Y si usamos ese conocimiento para aferrarnos a la iglesia, de eso también daremos cuenta en el juicio final, ¿no?
Y es un poco de cómo se relacionan estos dos principios que encierran esta clase, que, que es muy bonito, pero recordemos, hermanos y hermanas, que es nuestro privilegio el poder ser miembros de esta iglesia, es nuestro privilegio poder tener el conocimiento que tenemos, las escrituras que tenemos, los llamamientos que tenemos, las responsabilidades que tengamos. Es el privilegio que el Señor nos ha dado, no es un derecho que tenemos nosotros. Y eso se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.